Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con un nuevo video y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la ansiedad y queremos darles la bienvenida a todos, especialmente los nuevos que están pasando por ahí a mi canal y viendo y disfrutando de los videos. Si les gusta, ya saben, denle un like, suscríbanse y activen la campanita, compártanlo y comenten también. Nos interesa, de esa manera podemos estar ahí en comunicación de alguna manera. Vamos, como les decía, a ver en este video un poco acerca de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? De acuerdo a la ciencia o desde la perspectiva científica, humana, y luego vamos a ver qué la Biblia habla acerca de la ansiedad y con eso vamos a concluir en este video. Muy bien, esperamos que este video sea de ayuda para su vida, sea aplicable a su situación actual, sea cual fuere. Y sin más protocolo vamos a comenzar. Vamos a tratar de definir desde la perspectiva científica qué es la ansiedad. La ansiedad es una emoción que todo el mundo ha experimentado en algún momento de su vida, de una forma u otra forma, y ayuda al organismo a prepararse para hacer alguna cosa importante. A veces tenemos una perspectiva de la ansiedad como que es algo malo, pero es algo propio del ser humano. La ansiedad produce una reacción psicofisiológica de activación intensa del sistema nervioso central y todo el organismo. O sea, nos pone activados, nos pone en alerta. Aparece cuando se ha de actuar en una situación que demanda un esfuerzo intenso o sostenido y sirve para activar y hacer frente a una amenaza o peligro que está ocurriendo en el presente o en el futuro. Una amenaza que puede ser real o puede ser imaginaria. Por lo tanto, la ansiedad provoca cambios en diferentes sistemas del cuerpo, activándolos a que nos preparen para actuar y ayudan a responder de manera rápida. En realidad, la ansiedad es una parte buena dentro de nosotros. Es una emoción, es como todas las emociones que tenemos nosotros. Ahora vamos a ver alguna cosa aquí importante más adelante. Si lo vemos nosotros un poquito, la ansiedad es una reacción normal y saludable en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando uno afronta una entrevista de trabajo o un examen, puede resultar útil porque nos pone en alerta, como lo habíamos dicho ahorita. Prenden todos los sistemas y nos despierta, nos pone alerta. Se pueden notar algunas sensaciones físicas como el corazón va más rápido o tener la boca seca, que disminuye, por supuesto, a lo largo de la entrevista cuando comenzamos a agarrar confianza ya. O del examen. Incluso antes de la entrevista o del examen se puede notar estas sensaciones y tener algunos pensamientos como quizás el entrevistador es muy duro o las preguntas que me va a hacer el examen son demasiado difíciles y yo no las sé. Viene esta ansiedad y así le llamamos. Ahorita vamos a definir esos sentimientos. Tener en cuenta que la ansiedad es una emoción normal. Esto nos va a dar un poquito más de tranquilidad, el saber que es una emoción normal. Es un aspecto importante para aquellos que la tienen, ya que el objetivo no puede ser eliminarla, sino aprenderla, tolerarla y gestionarla. A veces se nos vuelve un círculo vicioso el pensar cuando las emociones o la ansiedad es mala y queremos evitarla. Bueno, no podemos evitarla. Tenemos que aprender a manejarla, a gestionarla. Ok, ansiedad y los mecanismos cerebrales. Vamos a echarle un pequeño vistazo. Aquí no pretendemos ser exhaustivos en estos videos. Es una manera corta de la presentación de estos videos, entonces no estamos pretendiendo llegar a la
investigación exhaustiva de las cosas, pero vamos a verlo de una manera general. Los mecanismos cerebrales, cómo funciona el cerebro, ansiedad y el mecanismo cerebral. Las reacciones provocadas por la ansiedad tienen un inicio en los mecanismos cerebrales. El cerebro de los seres humanos integra muy bien la información del pasado, que son los recuerdos. La integra muy bien, mejor que cualquier computadora, mejor que cualquier disco duro, con la información del presente, o sea, la situación en la cual se encuentra hoy, en este momento, en este preciso instante, para anticipar y prever el futuro. Las consecuencias es cuando aprendemos a no caernos otra vez en el mismo lugar donde nos habíamos caído ayer o antier o lo que sea. La información del pasado o recuerdos está formada por las experiencias vividas ligadas a las emociones y sensaciones corporales que se sintieron en aquella situación. Recordar el pasado es hacer revivir las emociones y las sensaciones que se sintieron en aquel preciso momento. Por ejemplo, fuimos al dentista y oímos ese ruidito del taladro que chilla y casi que nos vuelve a doler, aunque ni siquiera estamos allá, nomás el recuerdo nos hace sentir estas cosas. Eso es lo interesante aquí del cerebro, cómo relaciona todo. Así, unas partes del cerebro almacenan la información recogida del exterior a través de los órganos de los sentidos, mientras que otras aportan la información guardada relativa a las emociones y sensaciones internas. Estas diversas partes del cerebro trabajan y se activan de una forma cooperativa. Cuando una situación del presente se parece a algún recuerdo o experiencia anterior, fácilmente se activan las mismas sensaciones y emociones asociadas a la misma. Y si esta situación se parece al recuerdo de una situación que me hizo sentir miedo en el pasado, fácilmente la puedo evocar de nuevo, también en el presente, y me va a causar miedo igual. Es como funciona el cerebro y tenemos que saber cómo funciona esto. ¿Qué son los trastornos de la ansiedad? Aquí es el punto científico clave. A veces nosotros confundimos la ansiedad con los trastornos de la ansiedad. Y vamos a tratar más o menos de definirlos unos y otros para que quede muy claro y podamos manejar nuestra ansiedad en niveles positivos y productivos para nuestra vida. ¿De acuerdo? Los trastornos de ansiedad se caracterizan por presentar un miedo, ansiedad intensa o una preocupación excesiva. Estos trastornos generan un importante malestar y afectan el funcionamiento habitual de la persona, tenga la edad que tenga, sea el sexo que sea, ya sea de cara a la relación con la familia o amistades o en el rendimiento en el colegio o en el trabajo, en función de cuál sea el foco principal del miedo o la preocupación excesiva, se habla de un trastorno de ansiedad. A veces se tiene la idea que los niños tienen más miedo que los adultos, o que las mujeres tienen más miedo que los hombres. Digo, independientemente del género de la persona o de la edad, el trastorno de ansiedad puede llegar y tenemos que aprender a manejar esta. De lo contrario, vamos a tener un cuadro un poco más complicado. Funcionamientos del trastorno de ansiedad. De acuerdo a los científicos que han estudiado esto, los trastornos de ansiedad, cuando se habla de cómo funciona un trastorno de ansiedad, es útil hacerlo a través de un círculo vicioso, es decir, un funcionamiento que por sí mismo tiende a mantenerse y hacerse más fuerte. Normalmente los trastornos de ansiedad vienen y se convierten en un círculo vicioso. Tengo algún recuerdo, tengo algún pensamiento y entonces esos me provocan, debido a los mecanismos cerebrales, cierto malestar físico, que es real, el malestar físico, aunque
lo que yo estoy imaginando no lo sea, pero activo la alarma como si fuera una alarma antiincendios. Esto ocurre porque las situaciones de peligro real o imaginario producen reacciones a nivel cerebral y hormonal que activan el cuerpo como si fuera una alarma antiincendios, les decía. Cuando se detecta una posible amenaza, toda la atención de la persona se dirige hacia esa situación para huir del peligro y sobrevivir. Fíjense, es normal, pero aquí comienza el trastorno a cobrarnos la factura en muchos de los casos. Así la persona, ahí va lo que pasa. Respira más fuerte para disponer de más oxígeno, y esto no es malo. Es el sistema del cuerpo humano que se activa, cada parte de nuestro cuerpo. Comenzamos a respirar más fuerte para disponer de más oxígeno. El corazón late más rápido para hacer llegar más sangre a los músculos y al cerebro, y así tener más glucosa y oxígeno. Los músculos se tensan para estar más preparados para huir o defenderse. Los poros de la piel se cierran para protegerla de posibles lesiones, etc. Todo comienza a funcionar de una manera tan maravillosamente creado, hecho. Paralelamente, se envía una información de la alarma a otras glándulas del cuerpo para que liberen hormonas glucocorticoides que tienen un efecto antiinflamatorio en los tejidos y órganos para evitar daño físico. Así el cuerpo se siente de repente, de buenas a primeras, como si está en una olla de presión a punto de explotar. Estas son las sensaciones que nosotros vamos a sentir en medio de un trastorno como este de desesperación o un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Una vez que pasa el peligro, o si se tiene éxito a la hora de afrontarlo, o si simplemente la persona se da cuenta de que no hay ninguna amenaza real, la alarma a nivel cerebral se desactiva. El sistema nervioso se reequilibra y el miedo o la ansiedad disminuye. La ansiedad no es mala. La ansiedad es buena en la mayoría de los casos. La cuestión aquí, los trastornos de la ansiedad, cuando nosotros ignoramos que son normales, pensamos que hay un cuadro de enfermedad. Por ejemplo, tenemos un trastorno de ansiedad y entonces tomamos una pastilla. Y quizás esa pastilla nos va a afectar porque la presión se me aumentó o porque el azúcar se me subió o qué sé, pero son partes normales que el cuerpo genera más glucosa, genera más oxígeno y funciona todo. Y no es que estemos enfermos, es que el cuerpo se está preparando. Lo que necesitamos ver es cuál es el origen de este trastorno de ansiedad y cómo podemos negociar con él, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros manejar esta situación? Ahora, habiendo dicho todo esto de cuando el trastorno de la ansiedad es controlado, tiende a desaparecer los síntomas. El sistema nervioso se reequilibra y el miedo o la ansiedad se disminuye debido a que la alarma a nivel cerebral se desactiva. Esto es vista desde el punto de vista científico, cómo funciona nuestro cuerpo en base a la ansiedad. ¿Cuál es la reacción que se tiene? Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la ansiedad. Debemos tomar en cuenta que es una emoción parte del ser humano. Si usted es como yo, seres humanos, vamos a tener esta ansiedad siempre. Ahora, la clave está en que al trastorno de
ansiedad no le llamemos ansiedad. La ansiedad es una cosa, el trastorno es otra. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a ver qué la Biblia dice acerca de la ansiedad, porque también habla de la ansiedad. Y luego veremos rápidamente cómo se aplica esto que hemos visto a nuestras vidas, a nuestra situación diaria. Mire, estamos viviendo tiempos de bastante trastorno de ansiedad. Malas noticias, buenas noticias. Siempre hay este tipo de agravantes externos que nos detonan los trastornos emocionales. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? De acuerdo a la Biblia, nos dice en un versículo muy clave que vamos a ver aquí, Primera de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad, aquí está la misma cosa. La ansiedad también es traducida como un cuidado distractor. Me distrae de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una cosa, pero estoy pensando en la otra, y la preocupación en la otra me distrae de lo que estoy haciendo actualmente. Le llaman también preocupación excesiva. La Biblia lo describe también así. Sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pero el versículo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Porque él tiene cuidado de nosotros. Él nos hizo. Él sabe exactamente que este sistema que él nos puso aquí, como ya lo veímos ahorita científicamente, es bueno, porque nos va a cuidar, nos va a proteger, pero puede haber algún trastorno, una excesiva preocupación, un excesivo cuidado, y entonces comienza el círculo vicioso a retroalimentarse y hacerse como una bola de nieve, y se puede volver incontrolable. Y entonces ya termina con algunos cuadros un poco más graves, ¿verdad? Dice, porque él tiene cuidado de vosotros, se preocupa por ti. Viniendo del griego, me encanta la traducción del griego porque lo define como porque se entromete o se preocupa por las cosas que te interesan. Se entromete, a veces nosotros le damos una connotación como alguien que no sabe y se mete en una conversación que ignora. O sea, es un entrometido, decimos, pero aquí la referencia del griego es se entromete, quiere decir se antepone entre ti y los problemas para filtrarlos, para ayudarte, ¿verdad? Entonces, él se preocupa por las cosas que te interesan. Todas las cosas que conciernen al que confía en Dios, ya sean espirituales o temporales, sean en sí mismas grandes o pequeñas, Dios se ocupa de ellas. Lo que le afecta a ellos, a las personas, también le afecta a él. En todas sus aflicciones, él es afligido. Es lo que nos dice la Biblia acerca de lo que Dios siente por nosotros. Aquel que sabe que Dios se preocupa por él no necesita tener cuidados ansiosos por sí mismo. Esta es una clara referencia a otra cita de la Biblia en el Salmo 55:22, que lo vimos en otro video, que dice, echa toda tu carga sobre él, porque él te sostendrá. Aquí la palabra él te sostendrá quiere decir, él te llevará a ti con todo y tu problema. Él va a cuidarte. Él te va a sacar de la situación en la que estés, a ti, junto con la situación que tengas. Es como lo define aquí el original texto. Te llevará a ti y a tu carga, y te llevará a salvo, te sacará. Es lo que este texto, junto con el otro del Salmo 55:22, refieren. O sea, no hay razón realmente a tener un trastorno en la cuestión de ansiedad. No tenemos razón para esto. Ahora, claro,
debido a que la ansiedad está ahí, hay personas más sensibles que otras. Hay personas con más recuerdos que otras. Hay personas con más problemas que otros. Y entonces el detonante del trastorno de ansiedad es más inminente. De esta forma, podemos llegar nosotros a tierra firme confiando que Dios promete en la Biblia, a sabiendas como Él es el arquitecto de nosotros, dice, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Otra expresión, y con esto vamos a ir cerrando esto. Una expresión literal de la palabra echando en este texto, ¿sabe? Significa como cuando uno avienta la mochila a la caja de la camioneta. Echando, avienta toda tu carga, quita toda tu carga, toda tu ansiedad, dice, echando toda vuestra ansiedad, implica este sentido de échalo, aviéntalo, aviéntale toda tu ansiedad a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mira, quiero concluir aquí. Muy a menudo cometemos el error de ir con el doctor porque pensamos que nos conoce. Y a lo mejor, pues por ser doctor, conoce más la anatomía del ser humano y conoce todas las farmacéuticas y todas estas necesidades de la persona, pero sin dejar de considerar al médico, considere a Dios. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón. Dios le conoce a usted y a mí mejor, porque Él nos hizo. Él nos diseñó. Él sabe exactamente. Ahora, no quiero que me malentienda aquí, que no va a ir al doctor cuando se siente enfermo. No, vaya al doctor. Pero también recuerde, hay alguien que se preocupa por usted y ese alguien le dice, echa toda vuestra ansiedad, toda tu ansiedad, échala sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Y ese alguien lo ama tanto a usted, al grado de que Él lo diseñó a usted, me diseñó a mí, diseñó todo lo que usted puede ver y oír y yo también. Todo lo que vemos, Él lo diseñó, Él tiene cuidado de usted. Así es que no tenemos razón para temer o para llegar al extremo de un trastorno de ansiedad, porque viene a ser infundado. No hay un fundamento real. ¿De acuerdo? Esperamos que esto le haya servido, que le sirva. Y si esto le sirve para su vida, para el desarrollo en su vida, compártalo, porque quizás le sirve también a otros. Hasta aquí le vamos a dejar hoy. Y recuerde, dele un like si le gusta, suscríbase, active la campanita, déjenos un comentario, ahí compártalo con los que usted considere que les gustaría escuchar este tema. Muy bien, vamos a dejarle aquí por hoy. Hasta luego, pásela bien.